23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de, bueno, es como una interrogación, ¿no? Los años perdidos de Jesús. Amén. Es como se le ha denominado, no como una pregunta, sino como una afirmación en diferentes medios que quieren atacar la fe. Le llaman los años perdidos de Jesús. Pero nosotros lo vamos a manejar como una pregunta. Amén, porque la Escritura nos va a hablar. Tenemos nosotros al judaísmo. En el judaísmo nos dice que Jesús la mayor parte de su vida lo pasó en Egipto. ¿Están poniendo atención? Sí. Escuchen. Y que en Egipto él se dedicó a la práctica de la magia, del hermetismo, de prácticas ocultistas, de sanación y todo eso. Amén. Nos dice en el judaísmo que Jesús cargaba unos tatuajes en su cuerpo, los cuales ejercían poder para poder sanar. Amén. ¿Están acá? Sí, amén. Nos dice también que el Señor cargaba tatuado el signo del tetragramatón, el Yod Hei Vav Hei, y que él sabía cómo manipular esas letras para poder así llevar a cabo las sanidades, los milagros. ¿Sí están escuchando, Sí, hermanos? amén. Eso es lo que piensa el judaísmo acerca de los años perdidos de nuestro Señor Jesús. Reconoce el judaísmo y dice, sí hacía milagros, sí sanaba, sí hacía esto, sí hacía el otro, pero lo hacía por medio de fuerzas ocultas, misteriosas. Amén. Magia. Y tenemos también por otro lado los budistas. Los budistas y los hinduistas, ellos dicen que Jesús anduvo con los budistas, se fue al Tíbet, ahí recibió estudios. ¿Están escuchando, hermanos? Sí, amén. Hizo un viaje, todo lo que es esas montañas que llaman sagradas, va a una parte a lo que es China, esos lugares, y después regresa otra vez a Jerusalén, pero ya regresa a los 30 años y empieza a predicar. ¿Estamos acá, hermanos? Con atención. Entonces, como siempre abordamos ese punto, cuando no ponemos atención a la palabra de Cristo, luego nos vamos por lo que el mundo, el enemigo, nos quiere enseñar de Cristo Jesús. Tú nunca permites que Satanás, el enemigo, te esté predicando de Jesús, porque él te va a predicar pura mentira. Sí. Tú debes de tomar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, como para muchos es algo como oculto, misterioso, y les llama la atención, oye, eso es cierto, ¿no? La palabra nos dice que a los 12 años estuvo con sus padres, y después aparece la edad de 30 años cuando comienza su ministerio. Entonces hay un lapso de 18 años donde dicen no se sabe nada de Jesucristo. Es cuando entran entonces todas estas palabras que quieren distorsionar, mentir acerca de Jesús. Amén, hermanos. Sí, amén. ¿Por qué nos congregamos en la iglesia? Bueno, porque adoramos a este Jesús que es Amén. Dios. ¿Por qué le seguimos? Porque su palabra es verdad. Aleluya. Amén. No porque sea un invento. Entonces hoy es lo que vamos a estar estudiando. Amén, hermanos. Sí, amén. Vamos a San Lucas capítulo 2, ahí en San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Amén. Versículo 42. Dice el 2:42, ponga atención. Amén. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Sí, amén. Entonces la Biblia nos da una respuesta clara con respecto a esos 18 años de nuestro Señor Jesús, que la gente considera que son tiempo perdido. El 51 nos dice, descendió con ellos Ajá. y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Amén. Amén. Sí, amén. Descendió ¿dónde? A Nazaret. Recuerde usted que Nazaret no era una ciudad importante, sino que era un pueblo muy pequeño y que no era casi considerado. Ahí era donde nuestro Señor Jesús creció. Vamos a ver en Mateo, vamos a Mateo, quiero que vayamos todos. Mateo capítulo 2. Amén. Versículo 22. Mateo 2, 22. Amén. Amén. Dice así: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Sí, Entonces, amén. la ciudad de la que hablan las escrituras, donde Jesús pasó todo lo que es su infancia, su adolescencia, su juventud, hasta llegar a los 30 años, es Nazaret, ese pueblo, pues. Amén. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio? Vamos, Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Amén. A ver quién lo encontró. Honra a tu padre y a tu madre, como Jesús tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Honra a tu padre y ¿qué dice? A tu madre. Como el Señor te ha mandado, honra a tu padre y a tu madre. Mire, en el pueblo de Israel, o aquí no, mejor dicho, acá, en la palabra honrar lo consideramos como respetar y nada más. En el pueblo de Israel, honrar era todo lo que conlleva el respeto, el ayudar, el ayudar económicamente, el ayudar en el trabajo. ¿Sí están escuchando? Amén. Eso significa honrar en lo que es en el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo nació en una familia pobre. Dice la Escritura que su padre adoptivo era carpintero, se dedicaba a la carpintería. Entonces, cuando la Escritura nos dice que Jesús vivió en Nazaret y dice y estaba sujeto a sus padres, entonces la palabra nos está diciendo que el tiempo que Jesús estuvo allá en Nazaret se dedicó a ¿qué? A ayudar en lo que es el trabajo de carpintería. ¿Por qué? Porque asistía a su padre adoptivo, ya que sobre él recaía la responsabilidad de como hijo primogénito tenía que aportar para la familia. ¿Se están escuchando? Sí, amén. En el pueblo de Israel, vamos a hablar de estas dos primogenituras. Cuando el padre tenía bastante economía, el primogénito pues era el que recibía esa bendición. Pero cuando la familia era pobre, el primogénito recibía ¿qué? La responsabilidad. La responsabilidad de cargar con la familia junto con el padre. Y si el padre fallecía, entonces era como el sustituto pues, del padre. Y tenía que estar trabajando. ¿Están escuchando, Sí, hermanos? amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús allá en Nazaret? Trabajando. ¿Ayudando a quién? A su padre adoptivo para el sustento. Ya que recuerda usted otra vez, Nazaret era un pueblo que dijimos pobre. ¿Están escuchando, Sí, hermanos? amén. Pobre. Sí, amén. Estamos acá. Amén. hermanos. Entonces, él tenía que trabajar para poder llevar el sustento a la casa. Ahora, vamos a Mateo, vamos a ir a Mateo 13. Mateo en su capítulo 13. Amén. Mateo 13, versículo
Mateo capítulo 13, les dije, ¿verdad? Sí, amén. Versículo 53. Al contrario, dice: Sí, amén. aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas, que dicen, con nosotros? O sea que la familia de nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos de sangre y hermanas, eran varios. Ahí menciona 4 varones y ¿qué dicen? Y sus hermanas. ¿Están escuchando? Entonces, por lo menos en la familia de nuestro Señor Jesús, sus hermanos tenía 6 por lo menos. ¿Están escuchando? No presten atención. Sí, amén. Y él, como hijo primogénito de una familia pobre, era el responsable de aportar económicamente. ¿Están escuchando, Sí, hermano? amén. Eso es una bendición para el hijo, para la hija, cuando aporta para la casa. Está honrando a papá, está honrando a mamá. ¿Están escuchando? Sí, amén. Pero cuando no aporta, es una grande bendición. Se hizo responsable y estaba ayudando a su padre, a su madre, porque donde quiera tienen hijos. Bastantes hijos. Así lo dice la palabra. Regresemos, lo voy a mencionar otra vez en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 46. Amén. Amén, ¿ya le encontraron? Amén. Muy bien, léalo. A ver quién lo encontró, hermanos, hermanas. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Amén, ¿ve usted? Hermanos, hermanas, ya hemos hablado de ese tema. Si estamos, Sí, amén. entonces la familia, oiga, no sé cómo fue su familia, pero al menos yo que viví, nací en una familia numerosa, qué difícil, muy difícil. Si usted tuvo 4 hermanos, no, pues qué bien ya fue. Nosotros éramos 10 en casa. 10 en casa, Dios mío. Amén. Y más papá y mamá, 12. No hay perdón de Dios. No, miren, hermanos, jóvenes, ya escuchen, muchachos, ya es planificar ahora, Máximo, digo 2 hijos máximo. ¿Están escuchando? Porque las situaciones están poniéndose cada día más difíciles. Hay quien dice: no, Dios proveerá. No digas tonteras. El responsable de los hijos eres tú, eres mamá y papá. Y cuando falta papá y cuando falta mamá, ¿me está entendiendo? Corintios, dicen Corintios, los padres deben de ahorrar para los hijos. ¿Me está entendiendo? Entonces, imagínense tener 8 o 10 hijos. ¿Dónde? ¿Están escuchando, hermanos? Entonces, no, hay que hablar con los hijos. ¿Sabes qué? Máximo 2. Porque las cosas pueden cambiar. Decía un hermano tiene varios, creo como 4, ¿no? 4 hijos chiquitos. Creo que el más grande sea como Ismael. Y le preguntaba a mi esposa, a la hermana, y dice: ¿cuántos hijos va a tener, hermano? Pues los que Dios me dé. Los que Dios me dé. Y esa palabra existió mucho tiempo, ¿no? Los que Dios me dé. Los que Dios, no los que tu marido te dé. No, los que tu marido y tú están pensando tener, no, es que sí es complicado ahorita la situación. Amén. ¿Máximo qué? 2. Pues es que en el rancho, hermano, había mucho terreno, lo mandaba junto con los chivos. Váyanse por ahí, chamaco. No, ya en la ciudad es camino, la escuela, el uniforme, ¿no? La comida, la ropa, ¿no? Cuántas cosas. Entonces la familia de nuestro Señor Jesús también era ¿qué? Numerosa. Y él como hijo primogénito, y cumpliendo la ley de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. Él estuvo sujeto, o sea, él estuvo trabajando para proveer a su familia. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4.
Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amén. Busquen todos. ¿Quién? Adelante, adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo Ahí está. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y nacido qué? O sea, sujeto a la ley. Tenía que obedecer lo que dice la ley. ¿Me están escuchando? Sí, amén. Siendo el Dios Todopoderoso humanado, no iba a quebrantar la ley que Él mismo había implementado para la humanidad. Él se tenía que sujetar. Por eso donde leímos en Lucas dice, y descendió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Amén, hermanos. Sí. Estuvo sujeto a ellos. Y dice ahí la palabra, nacido de mujer y nacido sujeto bajo la ley. Entonces tenía que obedecer. Amén, hermanos. Ahorita va a ver cómo todo va tomando sentido. Y vamos a analizar acerca un poquito del hinduismo, del budismo. Amén. Si estamos acá, Marcos 7. Ahí nos va a hablar las escrituras que era una ley de parte de Dios, porque ahí está, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una ley donde el hijo tenía que ayudar a papá y a mamá en lo económico. 7:10. Amén. Amén. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, dicen, basta que diga un hombre al padre y a la madre es Jehová, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre. ¿Ve usted? Era una ley de Dios que el padre ¿qué? Ayudara a papá y a mamá. Era una ley de Dios que de lo que trabajaba le tenía que dar a papá y a mamá, pero ellos habían torcido la palabra. Decían, si dices que es para Dios, mi dinero es para Dios, entonces estás hablando de todo tu dinero y ya no tienes que dar nada a tus padres. Era una ley de Dios que el hijo ¿qué? Aportara. Amén. Por eso nunca digan, muchachos, nunca digan mi dinero, y no le invitan un refresco a su papá ni a su mamá. Tacaños. Un día van a tener hijos y así también los va a tratar. Compartan con su mamá, compartan con su papá. ¿Están escuchando? Amén. Cómprenle una blusa, se puede comprar una blusa a su mamá, una playera a su papá. ¿Están escuchando? Sí, amén. Honra, estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Entonces dicen, no me alcanza más que para mi estudio y no tengo para ti. Oye, ¿no le puedes invitar ni siquiera un taco? Si es tu papá, es tu mamá. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Piensan acá? Sí, amén. No, es que también tiene que ver mucho con papá y mamá que les eduque. ¿Están entendiendo? Edúcales también, que te amen. Edúcales, tienen que ser responsables. Amén, hermanos. Entonces era una ley en el pueblo de Israel que el hijo, ¿qué cosa? Aportara a la casa. Y más si era el primogénito, tenía que aportar. Amén. Entonces Jesucristo, empezamos a Lucas. Vamos todos. San Lucas. Amén. San Lucas capítulo, ¿qué dijimos? 2:51. Amén. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén, ¿estamos? Amén. La palabra nos dice en Deuteronomio que el hijo que no estaba sujeto a padre o a madre, el hijo que no obedecía la ley de honra a tu padre y a tu madre, o sea, bendícelos, ayúdalos, se le consideraba un hijo contumaz, o sea, un hijo rebelde. Y ahí la palabra nos dice que Jesucristo estaba sujeto a ellos. Sí. ¿Me está entendiendo? Sí. O sea, era un hombre que habitó en Nazaret. Nosotros vemos en Escrituras que dice que desde la edad desde que nace, van un tiempo a Egipto cuando era pequeño, recién nacido, y regresa, comienza a vivir en Nazaret hasta los 30 años. ¿Me está entendiendo? Porque en eso corresponde estar sujeto. O sea que Jesús no era un hijo rebelde que, oye papá, pues sabes que me voy a la India un rato, me voy a ir unos 5 años, No. o me voy con los tibetanos a buscar la luz interior y después regreso. No, la palabra dice que estaba
sujetos a ellos. Una cosa, sujeto a los padres, y dos, cumpliendo el mandamiento de Dios. Si están acá, despiertos. Entonces no era un hombre, ¿cómo le llaman? Los mochileros, ¿no? ¿Sí le llaman así o no? Sí. Que agarran su mochilita, lo llenan y se van de viaje. A ver, unos se van en bicicleta, otros caminando, se van a otras ciudades, ¿no? Y ya después de que 2 años regresan otra vez a su país. No, Jesucristo no era un mochilero. Dice la palabra, Él estuvo sujeto. Ahí estuvo. Mire qué hermoso, muchachos, muchachas. Un joven de 20 años, 22 años, nuestro Señor. ¿Y sujeto a quién? A sus papás. ¿Lo puede ver o no? Sí, amén. 25 años, 26 años, ¿y sujeto a quién? Ya ves que se le mete cada tontera a los hijos. Yo ya me voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Está entendiendo? Miren qué enseñanza nos encontramos en eso. Estuvo sujeto. Ay, que ya cumple 19, 18, no, ya se siente Superman, que las puede todas, dirían. Yo ya hago y deshago y ya puedo. No sabes nada todavía. Imagínense, 25 años, 27 años. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Sujeto a sus padres. Gloria a Dios. ¿Lo está escuchando, joven de la iglesia? No, ya estás muy viejo para que vivas en casa de tus padres. ¿Dónde vivió el Señor Jesucristo? Hasta los 30 años. Pero sujeto, no de flojo. Y no poniendo problemas a José y a María. No, sino que viviendo bajo la ley, amando, ayudando, aportando. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿en cuál estamos leyendo? Lucas 2:51. Vuelvo a leer, por favor. ¿O alguien más? ¿Alguien más? Dígalo, hermano. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, ¿qué era lo que hacía aparte de eso nuestro Señor? Nuestro Señor recibía clases. ¿Entienden ustedes? Él recibía clases. Debemos de entender que como aquí en nuestro tiempo, lectura, escritura. ¿Están escuchando, hermanos? Lectura y escritura. ¿Quiénes se encargaban de dar esas clases a los niños? Los fariseos, los maestros de la ley. ¿Están escuchando? Sí. Vamos a ver en San Lucas, ahí en San Lucas capítulo 4. Amén. San Lucas 4:16. Leanlo, por favor. Dice, bueno, lo voy a leer, 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿qué dice? Entró Entró en la sinagoga, conforme a... ¿Sí están escuchando? Lo leyó muy rápido, lo voy a volver a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado. Ahí nada más. Vino a Nazaret, ¿dónde? Se había criado. ¿Dónde? Se había criado. ¿Dónde? Se había criado. ¿Sabe usted que criado significa, o sea, en este sentido, desarrollar, crecer? Amén. Vino a Nazaret donde creció, donde desarrolló, donde pasó su juventud, su niñez, su adultez. Eso quiere decir. Y sigue diciendo, entró donde? En la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Y qué más? Se levantó a leer. Y se levantó a leer. Su costumbre de nuestro Señor Jesucristo era ir donde? En la sinagoga. Sí, amén. ¿Está entendiendo? Sí. Recibir clases de parte de quién? De los intérpretes de la ley, de los maestros de la ley, los que enseñaban el judaísmo, como cualquier otro niño judío. Era una costumbre para él ya. ¿Están escuchando, hermanos? Eso fue su crecimiento, eso fue su niñez, eso fue su juventud de nuestro Señor. ¿Cuál? Ir a la sinagoga. Y cada que era la fiesta allá en Jerusalén, iba a la fiesta. Vamos a ver. Lucas. Si van conmigo, ya vamos a hablar. ¿Sí? Lucas.
Lucas capítulo 2, Amén. 41. A ver, ¿quién? ¿Alguien más? Lean, hermanos, ¿alguien más? 2:41. Iban todos sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre, ¿qué dice? De la fiesta. Entonces cada año que pasaba, iba nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? A Jerusalén. Y en Nazaret, donde él habitaba, ¿a dónde iba? A la sinagoga, a recibir clases, a leer la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando, hermano? Dice la escritura ahí donde leyeron en Lucas. Y se levantó a leer la palabra al profeta. ¿Qué enseñanza recibía Jesucristo? De los profetas del Antiguo Testamento. ¿Están aquí, hermanos? Quiero que vayan conmigo. En la sinagoga de Jerusalén, en las sinagogas, como principalmente en el templo, el único libro que se leía era lo que es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a hablar también del Talmud, que es las enseñanzas de los ancianos, pero se le daba ese lugar a lo que es el Antiguo Testamento. Por eso dice que se levantó a leer al profeta que Isaías. ¿Me parece? Entonces, su crecimiento, su educación, su teología que recibió el Señor Jesús, con atención, fue acerca de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Están escuchando? Su enseñanza espiritual fue acerca de la palabra de Dios. Nunca se habló, escuchen, de los escritos védicos, del hinduismo. Nunca se hablaba en la sinagoga acerca de las palabras que dijo Buda. Jamás. La enseñanza que recibió nuestro Señor Jesús fue ¿de cuál? Del Antiguo Testamento. Amén. La palabra de Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Sí, amén. 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 ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Nada? Lucas 2:40. Lucas 2:40. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero lea el 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. No, el 39, perdón, hermano. Disculpe. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvió a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Pero usted, su crecimiento y su educación, ¿dónde lo llevó? En Nazaret. Punto. Ahora entonces la pregunta es, ¿hubo años perdidos de nuestro Señor Jesús que no se sepa? No, la palabra no nos dice. Recibió educación, Amén. estuvo ayudando a sus padres. ¿Cuáles años perdidos? ¿Estamos acá? Sí, amén. Entonces, este investigador ruso dice que fue ahí con los monjes, y ahí con los monjes encontró unos escritos donde dice que Jesús fue allá con ellos y recibió la enseñanza de ellos. Le estuvieron ¿cómo se llama? Educando, y dijo el Señor: pues voy a dar un tour todo por allá y después voy a regresar a mi ciudad. Pero ya regresó con el conocimiento de los monjes tibetanos, con el hinduismo, con todo eso. Escuchen bien, hermanos. Y es como digo, ¿por qué? Pues porque de los 12 hasta los 30 no se sabe nada, dice de Jesús. Pero hoy estamos estudiando Amén. que sí, Aleluya. que pasó una vida, vamos a llamarle así, común, como la vida de cualquier niño judío, cualquier joven judío. ¿Están escuchando, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estuvo sujeto, como dice la ley. ¿Están acá, hermanos? Amén. ¿O sienten que les hablo lenguas? ¿No comprenden? ¿Hubo años perdidos de Jesús? No. No hubo años perdidos.
¿Qué nos enseñó durante ese tiempo que no hizo nada? Dice, no, sí hizo algo. El estar sujetos. En todo momento Cristo Jesús está dando mensaje. Amén. En todo momento nuestro Señor está predicando. En todo momento, mire cuánta verdad encontramos ahí, cuánta bendición para nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿hubo años perdidos? No hubo años perdidos. Entiendan. Siempre nuestro Señor estuvo sirviendo. Cuando llegaba el Shabbat, ¿qué hacía? ¿Se ponía qué? Vamos a la sinagoga. A ver, Yahshua, trae una madera de cedro por ahí. ¿Qué hacía? Iba por su madera. A ver, ponte la cepilla. Eso es lo que hacía nuestro Señor. Amén. ¿Lo está escuchando, hermanos? Oye, que mira, ponle una pata a esa silla. ¿Qué hacía? Eso hacía. ¿Me está entendiendo? Amén o no, ya le conectó la velada. Ya le conectó. Qué bonito, ¿no? Muy bien, ahora regresamos a San Lucas, porque aquí es donde nos vamos a centrar ahora. San Lucas 3:23. Amén. San Lucas 3:23 nos dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Al comenzar su ministerio era como de 30 años. Amén. Entonces, vamos a ver lo que nos dice en Números. Vamos a irnos rápido. Números en su capítulo 4. Todos, jóvenes, vamos. Números capítulo 4. Amén. Del 1 al 3. Hace su vista, voy a leer. Amén. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Vamos al 22. ¿Ahí están conmigo? Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. 30, nos dice así: desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años lo contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Amén. Dice 31: este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio y alrededor. 35. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y el 39 nos dice: desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Amén, hermanos, me van a explicar. Entonces, yo siempre les he estado enseñando que los números no solamente son dados al azar, o no, pues a los 30, o agarró David 5 piedras, o eran 12 apóstoles, no, sino que los números en la Biblia tienen un porqué. ¿Sí están acá? Sí. La gematría le llaman. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús a los 30 años, y lo aclara muy bien San Lucas, dice: a los 30 años comenzó su ministerio, porque basándonos en el Antiguo Testamento, a los 30 años ya servían a la obra de Dios. No podían servir antes. ¿Por qué? Porque eran inmaduros. Todavía no tenían ese temor hacia Dios. Hubo excepciones, por supuesto que hubo excepciones de nazareos. Pero el Señor en la ley escribe y dice: a partir de los 30 años van a entrar para servir, que dice, en el tabernáculo de reunión. La edad establecida para servir será los 30 años. Amén. Si están acá, hermanos. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesús no inicia su ministerio a los 20 años? O a los 15 años, a los 26 años, porque según la ley
marca que tenía que comenzar a los 30, que es la edad establecida por Dios que podían ingresar al servicio de la obra. Si están escuchando, hermanos, despiertos. Por eso vemos a un Jesús que no ingresa todavía del ministerio, no porque no fuese Dios, no porque no fuese un hijo, era el Dios mismo. Pero si recuerdan, Gálatas 4:4 nos dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que respetar la ley. Sí, amén. O sea que si él iniciaba el ministerio a los 25, pues estaba en contra. Él tenía que iniciarlo conforme dice la ley, a los 30 años. Amén. Si están escuchando, hermano. Ahora miren, sucede algo, yo le llamo curioso, no porque sea casualidad, sino que es algo que cuando usted se pone a leer, investigar, lo va a ver que se repite en varias ocasiones. Los reyes comenzaban a gobernar a los 30 años. ¿Están escuchando? Sí. Los reyes comenzaban a reinar a los 30 años, y si no comenzaban a reinar a la edad de sus 31 años, comenzaban a reinar a los 30 del que estaba gobernando en el norte. O sea, estamos hablando de Jerusalén del sur y Jerusalén del norte, vamos, Israel y Judá. Y luego, ¿saben ustedes que reinaba los 30 años? 30, 31, 32, 33, estaban entre los 30. ¿Están escuchando? Sí, amén. ¿Por qué? Porque los 30 significa que era el momento en que podían servir. Vamos a 2 de Samuel 5:4, vamos todos. 2 de Samuel 5:4. Amén. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Era David de cuántos? 30. 30 años. ¿Cuándo? Cuando comenzó a reinar. ¿Lo vieron ustedes? Sí, amén. Pero había sido ungido mucho antes. Pero a la edad de los 30 años, porque a esa edad la palabra de Dios considera que es la edad perfecta. A ver si están acá conmigo. Amén. No sé si ustedes recuerdan los temas que hemos estado dando. Y alguien preguntaba en una ocasión, creo que de ese lado, me recuerdo: hermano, ¿y qué edad vamos a tener cuando estemos reinando con Cristo? ¿Como de qué edad vamos a tener? 15, 18, 25, 50. ¿Cuál es la edad? Y la palabra de Dios dice que la edad que Él ha declarado que es la edad correcta es a los 30 años. ¿Recuerda usted cuando tenía 30 años? Sí, claro. Esa es la edad en que está, ¿en qué? En su punto. ¿Alguien de aquí tiene 30 años? 30 años. Ni está joven, ni está grande. 30, 31, 32. Ay, es la edad correcta que dice la palabra. Ya nosotros los cuarentones. Ya. Si están aquí, hasta se ofenden. Vamos a ver, todos cumplen nuestra edad. Amén. Ya está hablando de la edad otra vez. Ya nos vamos a estar dirigiendo bien. Ya, mire, cuarentón, yo tengo 40 años. A los 30 años no duelen las rodillas. A los 30 años, miren, parece esas bisagras nuevas, ¿no? Nada de ruido. A los 35, 37, miren, ya empieza rápido a tomar madera. ¿No lo creen? Espérese pues, espérese. No se preocupe. Ya se sienta uno y para pararse, ya siente unos piquetes por aquí, que es esto, que lo otro. Yo creo que el diablo me está atacando. No, ya es la edad. Por eso la palabra es a los 30 años. La edad perfecta. A esa edad, el siervo de Dios Moisés, David, comienza a reinar. Mire, tenía toda la sabiduría, todo el conocimiento y tenía la edad. Amén.
Vamos a seguir viendo Primero de Reyes 22, 42. Vamos rápido. A ver, ¿quién lo lee? Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar. ¿Era Josafat de cuántos? 35. Está todavía dentro de los 30. Amén, hermanos. Sí. No la han encontrado, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Era Josafat de 35 años cuando empezó a reinar y reinó 25 años Tienen en esos reyes Jerusalén. jovencitos, ¿no? Jóvenes los reyes. Porque era lo que había establecido el Señor. Amén. Amén. Entonces, tanto levitas, sacerdotes como reyes, la edad era 30 años para empezar a servir. Amén, hermanos. A ver algunas preguntas acá, hermanos, hermanas. Preguntas. Entonces, cuando el Señor nos dé el cuerpo nuevo, ¿qué edad tendremos? 30 años. Pero va a estar guapo, no va a estar guapa, ¿eh? Entonces, Aún hay esperanza. ahorita nos mira el espejo y cracks. Amén. Por eso San Pablo escribió y dice que hemos de llegar a la estatura de Cristo, a la altura. No se imaginen que cuando sea que el Señor nos dé ese cuerpo nuevo del que habla, vamos a ser hombres de 3 metros, mujeres de 4 metros. No. Tendremos la estatura y la edad de nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Está escuchando? Amén. Amén. No tendremos este cuerpo, diríamos, este cuerpo de cadena. ¿Sí lo vieron o no lo vieron esa caricatura? Ni lo vieron. Era lo único que mirábamos ahí, película de blanco y tele de blanco y negro. Decía Munra, transforma este cuerpo de cadena. Así lo dice la palabra. Bueno, así no lo dice. Él transformará, dice, este cuerpo a la gloria y semejanza de. Búsquelo, a ver. En Cristo Jesús. Búsquelo. Búsquelo en su concordancia. Filipenses 3:21, a ver. Filipenses 3:21. Vamos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también. No lo creía, ¿verdad? Él transformará nuestro, ¿qué dice? Cuerpo mortal. En un cuerpo que dice Semejante. glorioso, semejante al cual. De la- Al Señor. ¿A qué edad? Según los evangelios, ¿a qué edad nuestro Señor se sacrificó? A los 33. Este es los 30 años. Y dice: cuando resucitemos, seremos ¿qué? Semejante a Él. No se preocupen por la edad. Vamos a ser rejuvenecidos. Amén, hermanos. Y los que mueren de pequeños, esa edad es la que van a tener. Todos tendremos esa edad. No va a haber niños angelitos, no, nada. Todos tendrán, que dice, la edad, la estatura, la complexión, la semejanza de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Pero ese es otro tema del que ya hemos hablado. Amén. Y en otra ocasión vamos a hablar. Amén. Entonces, ¿hubo años perdidos de nuestro Señor Jesús? No. Porque en los años que dicen no ser perdidos, nuestro Señor seguía todavía predicando, seguía como enseñando, yendo a estudiar a la sinagoga, iba a las fiestas en Jerusalén, estaba ayudando y cumpliendo la ley que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces no hubo años perdidos. Amén. Ahora,
Cuando a Jesucristo ¿cómo se llama? Lo arrestan injustamente, ningún cargo que le atribuyeron a nuestro Señor Jesús fue por haber predicado otra doctrina. ¿Está escuchando? Sí, amén. En ningún momento le dijeron, ¿sabe qué? Traemos a este Jesús Nazareno y ha hablado de que debemos de ser como Buda. Nunca. No. O nunca dijeron, a ver, traemos a ese Jesús y ese Jesús lo acusamos porque está predicando más de 1 millón de dioses, como enseña el hinduismo, porque el hinduismo tiene más de 1 millón de dioses. O está predicando acerca de Vishnu o de los avatares de Vishnu. No, nunca. ¿Me está comprendiendo? Sí, amén. Toda la palabra que Cristo predicó era ¿cuál? Esta, de las Escrituras. Por eso nuestro Señor se defendió y le dijo, a ver, ¿de qué me acusan? A ver, ¿de qué me van a acusar? Y dice las Escrituras que no tenían argumentos contra él. ¿A qué voy? Escuchen. Si Cristo Jesús hubiese predicado de Buda, si Cristo Jesús hubiera predicado de los poemas hinduistas, tuviera un gran argumento de por qué acusarlo. ¿Usted cree que a Cristo Jesús le hubieran permitido entrar a la sinagoga para hablar de Buda? No. A Cristo Jesús le hubieran permitido entrar al templo para predicar acerca de los Vedas, acerca del Mahabharata y de los libros del hinduismo. Imposible. Era un lugar que si se le escuchaba hablar de otras cosas que no fuera de la Torá, ahí mismo lo mataban. ¿Están escuchando, hermanos? Entonces nuestro Señor Jesús siempre predicó acerca de ¿cuál? De las Escrituras. Acerca de las Escrituras. ¿Están aquí conmigo? Vamos a ver lo que nos dice Juan 18. Vamos. Juan 18, 19. Escucha lo que le preguntaron. 8:19. A ver, pero alguien más, hermanos. Las hermanas mismas están leyendo. A ver, jóvenes, muchachas, a ver. ¿Qué dice el 19? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿De qué le preguntó? De su doctrina. ¿Qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que enseñas? Sí, claro. ¿No recuerdan ustedes que en una ocasión se le acercó un intérprete de la ley y le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué dijo el Señor? Oye, Israel, el Señor es el Dios. Nunca dijo, el primer mandamiento es una enseñanza que dio Buda, ¿no? O el primer mandamiento es un poema basado en los Vedas del Islam, del hinduismo, ¿no? Todo se enfocó a la palabra. Y por eso cuando él contestó que el primer mandamiento es un solo Dios, le dijo a aquel hombre, bien es cierto, bien ha respondido. Porque querían conocer su doctrina, o sea, qué era lo que enseñaba. Y ahí dicen las Escrituras en el 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, lo que enseñan. Y dice el 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Amén. He hablado con ellos que me acusen, los líderes religiosos, he hablado en contra de la palabra. Sigue diciendo, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Ve usted? Sí, amén. ¿De qué me vas a acusar? ¿De enseñanza de otros dioses? ¿De otra doctrina? No pudieron acusarme. Gloria a Dios. Si están acá, hermanos. Amén, aleluya. Marcos 14. Vamos a Mateo. Amén. Mateo 26. Mateo 26, 57. ¿Lo lograron? Sí, amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver
el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los testigos falsos, ¿no? Y hablaron del templo. Pero dice que de todas las acusaciones, ¿qué cosa? No encontraron ninguna. ¿Ah? Si Cristo hubiese recibido enseñanza budista, de Buda hubiera predicado. Sí. Si Cristo hubiera recibido enseñanza del hinduismo, hubiera hablado de Vishnu. Amén. Hubiera hablado de Krishna. ¿Me están escuchando? Hubiera hablado de Ganesh. Esos son demonios. Todos son demonios. ¿Cómo cree que un hombre iba a entrar a predicar eso en el templo? Todo lo que él habló fue santo, fue puro. Por eso cuando se reunieron para acusarle, vamos a buscar algo, no encontraron absolutamente nada. ¿Pero de qué le vamos a acusar? Si todo lo que está hablando es en base a las escrituras. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, esos que se han levantado, que han dicho que Jesús fue a esos lugares, pues no es más que mentira que el enemigo ha creado. Sí, amén. ¿Están escuchando? Sí. Para que la fe de muchos empiece a quebrarse y digan, oye, sí es cierto. Fue un hombre que recibió enseñanza en otros lados. ¿Están escuchando? Sí, amén. Alguien decía, ¿sabes? Dice que no solamente Jesús vino como Mesías, sino que hay más registrados en el judaísmo de 10, de 12, no, y hasta más. Eso no me cae de sorpresa. Cristo Jesús lo dijo en Mateo 24. Se levantarán, ¿qué dicen? Muchos Cristos. Si están escuchando, pongan atención. Aquí en México hubo uno que se dijo ser el Cristo, un indígena llamado Canek. Él dijo que tenía poderes y que iba a liberar a los mayas de la opresión española. ¿Están escuchando? Él recibió enseñanza católica y dice que estudió y lo mezcló con la leyenda de Quetzalcóatl, Kukulcán, y dijo, yo voy a ser libertador, yo soy como el Mesías. Amén. ¿Están acá o no? Sí, amén. En el hinduismo tenemos a Krishna, que dice que es el Cristo falso. ¿Está entendiendo? Falso. Cristo no fue a predicar a otros países. Le dijo el Señor a la mujer sirofenicia, no soy enviado. ¿Recuerdan o no? Escuchen pues. No soy enviado sino, ¿a qué dicen? A las ovejas. A la casa, a las ovejas de Israel. Cristo no salió, no fue que a Cachemira, que fue al Tigre, que fue a la India, que fue a China. No, porque su mismo ministerio él declaró y dijo, yo soy enviado a la casa de Israel. Aquí es donde yo tengo que predicar. ¿Están escuchando? No salió a otros lados. Amén. Sí, amén. Por eso debemos estar tan seguros que lo que nuestro Señor predicó es una enseñanza pura, santa, limpia. Amén. No es una mezcolanza de entre religión de por allá, por acá y lo trajo. No, es puro, limpio. Qué maravilloso, ¿no? Amén. El cristianismo es una enseñanza pura que viene de parte de Dios. No está salpicado por meditaciones budistas. ¿Me está escuchando? No tiene mezcla de hinduismo, no. Es una enseñanza pura, limpia, lo que el Señor nos entregó. ¿Se goza o no se goza? Amén. Se goza. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Va a escuchar usted que se fue a la India, se fue al Tíbet, se fue a China, se fue al África, que anduvo no sé dónde, pero todo eso es puro invento. Sí. Los chinos dicen que hay una tumba de Jesús allá. En África dicen que también hay un lugar. Bueno, donde quiera dicen que hay.
pero nosotros nos basamos en las escrituras. Amén. Él dice que fue y predicó, nada más. Los mormones, él dice que Jesús vino ¿a dónde? A las Américas. Y que anduvo predicándole a los mayas. ¿Están escuchando, hermanos? Que anduvo predicando ahí a los mayas, y por eso cuando en la historia dice que los indígenas dijeron es que esperamos a un hombre barbudo y ojos así, y claro, y ellos, dice, se fue en el mar y dijo que iba a regresar, y es que Jesús fue y le predicó a los indígenas. Falso. Jesús no le predicó a nadie más sino a Jerusalén. Y la propagación del Evangelio se lo entregó aquí a los discípulos y a su iglesia. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a dar el lugar y continuar.